Hola, te saluda Arno Velázquez, asesor de la División de Análisis Legal de la Corporación SAICOR. Recuerda que podemos apoyarte en materias como derecho civil, derecho corporativo, derecho societario, procedimientos administrativos, derecho laboral, entre otros. El día de hoy vamos a desarrollar una capacitación acerca del impuesto a la renta de segunda categoría. Hay que tener en cuenta, en este caso, lo que se va a tratar o el objetivo es tratar el tema de la venta de bienes inmuebles, ¿no? Con la intención de poder determinar o evitar problemas ante una venta y posibles contingencias que podemos tener al momento de realizar esta, ¿no? Entonces, para eso vamos a conceptualizar ciertos aspectos generales del impuesto a la renta, ¿ya? ¿Qué vamos a tratar en estos aspectos generales del impuesto a la renta? En los aspectos generales del impuesto a la renta vamos a tratar un tema de economía y aspectos económicos, ¿ya? Algunas definiciones, teoría del impuesto a la renta y categorías del impuesto a la renta. Primero con el tema económico. Primero vamos a hablar acerca de nuestra economía a nivel mundial y demás. Para producir riqueza tenemos que tener ciertos factores productivos, ¿no? En este caso tenemos a la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Ellos, su conjunto, o la empresa, utilizando el capital, la naturaleza y el trabajo, pueden generar riqueza, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento de que estos factores actúan, estamos en el momento de producción, ¿no? Y después entramos a un tema de distribución o circulación, y después va a ser lo que se llama la distribución. Lo que intenta la distribución, ¿no? Y ahí vamos a entender un poco acerca del impuesto a la renta, es distribuir en los que han actuado en el proceso productivo. Es decir, el trabajo, aquellas personas que están trabajando van a recibir un ingreso o un tema de una remuneración. Aquellos que se invierten un tema de capital van a recibir un tema de intereses, ¿no? Y, por ejemplo, un tema de naturaleza se puede asignar un tema de una renta, ¿no? En el tema de distribución también encontramos al Estado. El Estado ¿qué va a recibir de eso? Va a recibir un impuesto, ¿no? Y el tema de la empresa va a recibir lo que es, ese factor productivo va a recibir una utilidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso con respecto macro. Ahora, ¿qué son los impuestos? Los impuestos, en realidad, nos dicen que son tributos, ¿no? Dentro de la teoría tripartita de la teoría de los tributos encontramos los impuestos, las contribuciones y las tasas. El impuesto es una de ellas. Entonces, ellos no son vinculados. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no son vinculados? Porque no hay relación entre el aporte económico, ¿no? o lo que da el contribuyente con la actividad del Estado. No hay esa relación, ¿no? El Estado puede o no actuar con respecto. O sea, por ejemplo, el tema de yo doy mi impuesto, pago un impuesto a la renta, impuesto al IGB o demás. El Estado no está obligado a darme una retribución por yo pagar ese impuesto, pero sí va a hacer obras de orden público, por ejemplo, va a hacer hospitales, colegios y demás. Según la definición de la renta, ¿no? La renta es el ingreso que constituye una ganancia o beneficio de utilidad que genera un enriquecimiento, ¿no? Podría entenderse también la renta como una utilidad o beneficio que rinde algo que se cobra, por así decirlo, ¿ya? El impuesto a la renta, entonces, ya un tema de concesión del impuesto a la renta es aquel que grava la ganancia de los ingresos. Hay que tener en cuenta, ¿no? Grava ganancias e ingresos de personas naturales o jurídicas, indistintamente, ¿no? Y ahí vamos a ver cuándo está referido a personas naturales, cuándo está referido a personas jurídicas. Y las características del impuesto a la renta, tenemos que no es trasladable, ¿no? No afecta directamente al que genera el ingreso, es de periodicidad anual y contempla la equidad a través de los principios de capacidad contributiva. Ya, esto es muy importante. Nuestra ley de impuesto a la renta, si nosotros vemos en su conjunto la ley, nos trabaja ciertas teorías, ciertos conceptos
en el cual engloba ciertas cosas. Entonces, para eso se debe estudiar la teoría del impuesto a la renta, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la renta producto, ¿no? Esta renta, la renta producto, es aquella renta que proviene de la fuente duradera y generadora de ingresos periódicos, ¿ya? O sea, suponiendo, vamos a suponer un tema de un arrendamiento, aquí encontramos una renta producto. Ese alquiler de ese inmueble va a generar ingresos periódicos, la renta producto, ¿ya? Mientras el flujo de riqueza vamos a entenderlo como aquella operación que se realiza en terceras personas que garantice el capital agotándose por sí mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, un tema de renta, con comparación con la renta producto podría ser, ¿no? Yo, si alquilo mi bien inmueble, yo estoy generando ingresos de manera periódica, pero si yo vendo mi bien inmueble, ahí ya desaparece en sí mismo el generador de renta, ¿no? Y de ahí el flujo el incremento patrimonial es aquel desbalance de un aumento en los activos que tiene aquella persona y la disminución de precios, ese desequilibrio, ¿no? Entonces en algunos casos va a ser grabado por el tema del incremento patrimonial. Entonces, estas nos ayudan a entender, estas teorías, como les explicaba, nos ayudan a entender un poco de cómo es en sí, cómo se maneja la ley del impuesto a la renta por sí misma. Nuestra ley del impuesto a la renta contempla 5 categorías. La primera categoría, que es el alquiler de inmuebles. La segunda categoría, ¿no? Que son ganancias de capitales, inversiones y demás. La tercera categoría, que grava actividad empresarial. La cuarta categoría, trabajo independiente. Y la quinta categoría, trabajo dependiente. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta para poder hablar del impuesto a la renta y de las categorías, es poder definir a qué es lo que grava o a qué afecta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en renta de categoría, vamos a hablar de que lo que afecta o lo que va a ser renta ahí es el capital, ¿no? Ese capital que está produciendo, eso va a afectarse con el impuesto a la renta. Esto va a seguir el principio de vengado, ¿ya? Entonces, en la teoría, en las teorías contables o tributarias, se ve el tema del principio de vengado y percibido, ¿ya? Entendamos el principio de vengado, el tema de vengado cuando sucede, cuando se realiza la operación. Vamos suponiendo, en un alquiler, lo que es el devengo, o sea, por el hecho de yo estar en el inmueble, ya está devengado lo que es el ingreso. Sin embargo, en el tema de percibido, no va a bastar con que se haya devengado o haya pasado ese momento, sino que aquella persona haya recibido o haya sido retribuido con ese ingreso, ¿ya? Entonces, en segunda categoría vamos a ver la renta de capital. Como les hablaba, aquí vamos a hablar principio percibido, y las dos primeras lo realiza una persona natural, ¿ya? En la tercera categoría, lo que va a gravar en sí es el capital del trabajo. El capital del trabajo, como le dicen, un tema empresarial. Recuerden, y lo que hablamos de lo primero, de la economía, ¿no? O sea, esta conjunción, por ejemplo, del capital, ¿no?, y el trabajo, es lo que va a generar una empresa, y entonces, una empresa o cualquier persona que utilice estos dos factores, ¿no?, va a estar dentro de la tercera categoría. El tema del principio de vengado igual, y puede afectar a personas jurídicas o personas naturales, ¿ya? La renta de trabajo, ya sabemos, en la cuarta categoría, el tema de independiente, también se rige bajo el principio percibido y el persona natural, ¿ya? Y la quinta categoría también grava el trabajo, ¿no?, el tema del trabajo, el tema de el principio percibido y el tema de la persona natural, ¿ya? Como ustedes pueden ver, y después en el tema de lo que son las categorías, la ley nos especifica más o menos cuáles más o menos podrían ser los conceptos de encuadre en cada categoría, ¿no? Por ejemplo, en el tema de primera categoría, el arrendamiento, subarrendamiento; en el tema de obtención, por ejemplo, en segunda categoría, obtención de ingresos por colocación; la tercera categoría, derivado de la actividad empresarial;
¿no? La cuarta categoría, rentas obtenidas por el ejercicio individual, ¿no? Los trabajos independientes, y la renta de quinta categoría, por último, proveniente del trabajo personal prestado, en relación de dependencia, ¿no? Ahí estamos hablando del trabajo. Entonces, en la renta segunda, en la renta segunda, como pueden ver, ¿dónde está regulado todos los conceptos acerca de la renta segunda? Están en el artículo 24 del TUO de la ley de impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, lo que hoy día vamos a hablar solamente, como les venía diciendo, solamente es una partecita del impuesto a la renta, ¿no? Ahí en ese artículo contempla mucho más supuestos sobre el impuesto a la renta. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hablar de renta de segunda de inmuebles, ¿no? Inmuebles, como la forma. Entonces, para eso vamos a ver cómo determinar el impuesto a la renta, el costo-gasto, el costo computable, la casa-habitación, la habitualidad, el cálculo del impuesto a la renta, el informe de SUNAT, y por último vamos a hacer un tema práctico de declaración y pago. ¿Cómo determinar el impuesto a la renta? Refiere a ese impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el tema del impuesto a la renta de segunda categoría, tenemos el ingreso neto por el valor de enajenación. Esto se disminuye el costo computable y esta es mi renta bruta de segunda categoría. Cuando hago esa operación, la tasa para poder aplicar renta de segunda categoría es el 5%. ¿Ya? Pero suponiendo que yo tengo mi renta bruta, ya la renta bruta, y yo le hago, la ley me dice que le puedo hacer una deducción del 20%. ¿Ya? Si le hago una deducción del 20% a esa renta bruta, tengo una renta neta que tengo que ser grabado necesariamente con el 6.25%. ¿Ya? Entonces ahí vamos a diferencias entre poder aplicar, qué tasa aplicamos a renta bruta, qué tasa aplicamos a renta neta. ¿Ya? En un tema de tercera categoría, por así asemejarlo, compararlo, es un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, encontramos ingresos, costo computable, renta bruta, de ahí descontamos los gastos, de ahí de renta neta, adiciones, ¿no? Que pueden haber, y por último el tema de determinar el impuesto a la renta tercera. Listo, entonces en el tema en mención hay conceptos que debemos conocer, ¿no? Primero el costo, ¿no? Es el desembolso, la erogación que dicen en efectivo, en otros bienes, ¿no? Y estas, ¿qué va a pasar? No se van a consumir inmediatamente, pero no van a generar beneficio, ¿no? No van a generar beneficio. Mientras el gasto también son erogaciones, pueden también en otros bienes, pero se van a consumir inmediatamente y no van a generar beneficios, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo esos costos y gastos en la aplicación práctica, cómo nos damos cuenta de que sí nos generan beneficio en el tema de poder determinarlo. El costo computable se hace referencia al costo que debe tener un bien al momento de su enajenación, el cual será actualizado de acuerdo al índice de corrección monetaria. Ya, esa palabrita de índice de corrección monetaria vamos a trabajarlo más de un rato, pero vamos a dar cuenta que es importante para poder determinar el impuesto a la renta de segunda en la venta de inmuebles, el índice de corrección monetaria. La casa habitación. Bueno, entonces, lo que en este aspecto es que no todas las ventas de bienes inmuebles van a generar impuesto a la renta de segunda. Entonces, va a haber algunas excepciones que no van a generar renta de segunda, ¿no? Entonces, uno de los casos es la casa habitación, que no constituye ganancia y capital no gravable, ¿no? Entonces, está como una excepción, te puedo poner un clic, y en el segundo párrafo, ¿no? Y está del inciso del artículo 2 del impuesto a la renta, donde establece que los inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante no constituyen ganancia capital gravable. Entonces, no constituyen. O sea, si yo llego a vender mi última casa, por así decirlo, donde yo cohabito, no estaría obligado a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. En el tema de la habitualidad, de renta segunda, renta tercera,
Esto sucede cuando en el tema de la generación de bienes inmuebles ya se produce continuamente, ¿no? Si ya yo estoy vendiendo uno o dos bienes y vendo otro bien, significa que no necesariamente es producto de esa ganancia de capital, sino que ya es una actividad que yo estoy realizando de manera, por así decirlo, una actividad en temas empresariales, por así decirlo, ¿no? Ya constantemente estoy vendiendo. Entonces, el tema de la totalidad hace que yo ya no pague renta de segunda, sino que yo llegue a pagar renta de tercera, ¿ya? El cálculo del impuesto. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula el tema del impuesto a la renta segunda en el tema de ventas en bienes inmuebles? Entonces, tenemos el valor de adquisición, por ejemplo, en un caso práctico, 25.000 soles, ¿ya? Este de aquí es el valor que a mí me costó poder adquirir el bien antes de venderlo. Tenemos el índice de corrección monetaria, ¿no? que se había hablado anteriormente. Y a este índice tenemos que colocar más o menos la variabilidad de cuánto es el índice en el momento que hice esta compra, ¿no? En el periodo o en el mes que hice de compra, el costo computable. Esto de aquí, ¿qué va a hacer? El valor de la adquisición actualizado con el índice de corrección monetaria me va a dar mi costo computable, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el factor es, por ejemplo, 1.16 en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, él terminó, como costo computable sería 29.000. Entonces, a ese costo, ese de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, por ejemplo, lo puedo vender a otro precio diferente, ¿no? 100.000 vamos a suponer, ¿ya? ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que descontar el costo computable, en este caso 29.000. Sin embargo, en este caso práctico, lo que podemos ver es que no está considerando el costo computable. ¿Por qué no considera el costo computable? Porque si pueden ver la filmina, es por no utilizar la bancarización debida, entonces por no utilizar medio de pago. Entonces, por ese caso, aquí en este caso de mención, no se utilizaría el costo computable. Vamos a ver más adelante una RTF que nos menciona el tema de que no se puede decir como costo computable, ¿no? Cuando no se utiliza medio de pago, ¿no? Esto de aquí me define una renta bruta, ¿no? Y la renta bruta lo grabaría con una tasa del 5%, que en este caso sería 5.000 soles. Ese es el informe que le decía. El informe de SUNAT, el informe 006-12, SUNAT 2B000, nos habla de que para determinar el impuesto a la renta segunda categoría, en la venta de un inmueble afectado por una persona natural domiciliada, ya, que se puede considerar como costo computable el costo de adquisición de dicho bien cancelado sin utilizar, no se puede considerar el costo computable del valor de adquisición sin utilizar el medio de pago, cuando exista la obligación de usar. Entonces, si nosotros tenemos la obligación, en este caso, por la ley de bancarización o la ley de elevación, por así, y no utilizamos medio de pago, no va a ser categorizado o no va a servir para mi costo computable. Por tanto, mi costo computable sería 0 y prácticamente estaría gravando sobre mi precio de venta. Muy bien, entonces ya después de haber estudiado siempre estos conceptos, voy a pasar al señor Alejandro Cierto para que pueda realizar el tema de la declaración y pago del impuesto a la renta. Teniendo en cuenta lo explicado por el asesor Arnold Velázquez, en esta oportunidad vamos a efectuar la declaración y pago del impuesto a la renta de segunda categoría. Para ello, nos vamos a direccionar a la página de la SUNAT Operaciones en línea. Una vez que nos aparezca el enlace, le damos clic y luego nos dirigimos a la opción Operaciones en línea. Una vez que hemos ingresado a dicha ventana, vamos a proceder a seleccionar la opción Nueva plataforma. Como pueden visualizar, en esta opción nos solicita el RUC, el usuario y la contraseña de la persona y en esta ocasión vamos a consignar los datos de la persona que ha vendido el bien inmueble. Tenemos los datos, su RUC, consignamos su RUC.
También consignamos de igual manera su usuario y por último consignamos su contraseña. Una vez que se haya consignado tales datos, para poder efectuar la declaración, nos dirigimos a la opción Pago y presentación de otras declaraciones. Tengamos en cuenta que la SUNAT de forma anual muestra o publica un cronograma de obligación, un cronograma de vencimientos de obligaciones formales, en donde establece las fechas en las cuales se tiene que declarar el impuesto correspondiente, declarar y pagar el impuesto correspondiente. En este caso, si nosotros realizamos nuestra compra y venta de dicho bien inmueble, tenemos en el mes de julio, estamos obligados a declarar y pagar en el mes siguiente, aproximadamente en la quincena del mes siguiente. Dicho ello, nos dirigimos a la opción rentas de segunda categoría. Como pueden visualizar, la administración en su plataforma nos muestra los siguientes datos. Esperamos un minuto. Ahora bien, como pueden visualizar, como primeros datos a consignar, tenemos que consignar el periodo tributario, luego de ello el tipo de declaración, si es una declaración original o una declaración sustitutoria, teniendo en cuenta que tal vez al momento de enviar nuestra declaración original hemos incurrido o hemos tenido algunos errores de digitación. Y por último, la operación. Si la venta de bien inmueble se ha realizado en julio, consignamos el periodo julio. Posterior a ello, consignamos si la declaración es original o rectificatoria, consignamos la opción original y posterior a ello, consignamos la opción enajenación de bienes inmuebles. Una vez consignado tal información, le damos a la opción siguiente. Como pueden ver, el siguiente dato a consignar es la venta del bien inmueble. Consignamos la fecha de operación, 17 de julio del 2021. El valor de enajenación para el caso práctico es de 138.000 nuevos soles. Luego de ello, nos solicita consignar el costo computable del bien inmueble. Como ya hemos explicado, el costo computable tenemos que ajustarlo o adecuarlo junto con el índice de corrección monetaria. En este caso, el valor de adquisición era de 87.000 soles, pero ajustado con el índice de corrección monetaria, el cual es un factor del 1.8, nos determina un importe de 93.960 soles como costo computable. Como pueden ver, tanto la renta obtenida como el impuesto resultante son iguales a la hoja de cálculo que nosotros presentamos. 2.202 soles, como pueden visualizar. Una vez que hemos consignado los datos de la venta del bien inmueble, le damos en la opción siguiente. Como pueden visualizar, en esta opción nos figura o nos solicita los datos del comprador. Consignamos el tipo de documento del comprador del cual, según caso práctico, presenta DNI. Posterior a ello, consignamos su DNI y, como pueden visualizar, de forma automática, la SUNAT figura o nos muestra el nombre de la persona quien está ejerciendo la opción de compra. Por otro lado, la SUNAT nos pide una información adicional, si es domiciliado, si el comprador es domiciliado. Dado que el comprador reside en el Perú, marcamos la opción sí. Luego de ello, la SUNAT o la administración nos solicita los datos del bien inmueble que estamos vendiendo. De esta manera, nosotros consignamos los datos en donde se encuentra ubicado el bien inmueble. El departamento de Ancash, la provincia del Santa, distrito Chimbote, como pueden visualizar, la zona, en este caso es una urbanización,
que se llama el trapecio. Luego de ello, de igual forma tenemos que consignar la avenida. En este caso, como no hay avenida, consignamos la S y la N, junto con igual forma el número 0. Por último, consignamos la manzana y el lote. Según caso práctico, la manzana es B y el lote es 15. Le damos la opción siguiente y como último dato, respecto al detalle de la declaración, nos solicita la ficha, partida, registro electrónico. Tengamos en cuenta que solo es obligatorio la partida. Si tenemos la partida, ya no sería necesario consignar los demás datos. En ese sentido, consignamos la partida según caso práctico 09003201. Una vez consignado la partida registral de dicho bien inmueble, el cual se está vendiendo, le hacemos clic en la opción siguiente. Como pueden visualizar, como último campo nos muestra los siguientes datos: el impuesto del resultante, 2.202 soles. Luego nos solicita los pagos, luego nos muestra los pagos previos que hemos efectuado, en caso se haya realizado. De no haberse realizado, consignamos el importe número 0. Otro dato que nos muestra la administración al momento de realizar nuestra determinación de deuda del impuesto a la renta segunda categoría son los intereses moratorios. Si nosotros estamos realizando nuestra declaración antes que culmine el vencimiento o la fecha de vencimiento establecida para el periodo julio 2021, consignamos el importe 0. Si se está realizando la declaración posterior a dicha fecha, consignaremos los intereses moratorios que ha acumulado tal impuesto. En este caso, consignamos 0. Por último, tenemos el importe a pagar, que es de 2.202 soles. Validamos que todas las casillas se hayan llenado correctamente y, como pueden visualizar, la administración nos figura la leyenda casillas llenadas correctamente, lo cual le damos a aceptar. Por último, agregamos bandeja y procedemos a presentar y pagar nuestra declaración del impuesto a la renta. Sin embargo, para el tema didácticos, no procederemos a efectuar tal declaración. Ahora, estos pasos son los que se deben realizar para ejercer la declaración del impuesto a la renta segunda categoría. En caso nosotros deseamos realizar el pago de dicho impuesto, nos ubicamos en la opción boleta de pago, pago de tributo, y vamos a consignar el impuesto resultante o el impuesto determinado de dicha operación. Consignamos el periodo al cual nosotros hemos efectuado la venta del bien inmueble, julio. Consignamos el tributo al cual vamos a declarar. Si pueden darse cuenta, aquí nos solicita el código del tributo. De no tener dicho código, procedemos a escribir alguna referencia. Segunda categoría. Como pueden visualizar, nos solicita el impuesto a la renta que hemos determinado. En este caso, consignamos el impuesto a la renta. Como último paso, ejercemos o hacemos clic en pagar ahora. Una vez que haya cargado la plataforma de la SUNAT, nos figurará 4 campos. Cargo en cuentas bancarias, en el cual podemos consignar los bancos al cual está afiliado nuestro RUC. Cargo en cuenta de tracciones, en caso los servicios o las operaciones que ejerzamos estén afectadas a lo que es el sistema de tracciones de SUNAT, tarjeta de débito o crédito, y por último un número de pago SUNAT a efectos de poder cancelar nuestro impuesto a la renta en las oficinas de las entidades bancarias.
Una vez hecho ello, si queremos hacerlo como pago de SUNAT, le hacemos clic en la opción NPS y le ejercemos en la opción presentar y pagar. Esos serían todos los pasos para poder realizar nuestra declaración y pago del impuesto a la renta de segunda categoría. Ya con ello, vamos a poder cumplir con las obligaciones formales que la administración nos solicita o nos requiere una vez que ejercemos la opción de venta de algún bien inmueble.